¿Qué tal, Carlos? Bien, bien, ¿cómo estás? Un poquito oscuro por la situación, pero aquí estamos. Bueno, yo te veo claro, yo te veo claro. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien, trabajando, tú sabes, el sueño americano. El sueño americano que muchos desconocen, ¿verdad? Sí. No es el sueño aquel que conocíamos cuando veníamos a Orlando, a Walt Disney, ¿no? En aquella Venezuela que se podía viajar tanto, ¿verdad? Así es. Sí. Tú conociste una Venezuela eh, que las nuevas generaciones, sobre todo los que tienen 20, 15, 10 años, hasta 25 ni siquiera conocieron. Yo sí recuerdo un poquito que yo nací en el año 80. Y lo que recuerdo, pues, sobre todo en la década de los 90, es una Venezuela diametralmente diferente a la que hay ahorita. Cuéntanos un poquito de tu, digamos, tu trayectoria en Venezuela. ¿Eres venezolano o llegaste a Venezuela luego? Eh, ¿Qué me cuentas de eso? Yo nací en España, Ok, 4 años, me llevaron a Venezuela en un pasaporte colectivo, y en Venezuela me dieron la oportunidad de decidir si quería ser español o venezolano y bueno, decidí ser venezolano. Estudié en Barlovento, en el colegio Juan Germán Rocio en Caucagua. ok, Ahí hice mi primaria, después estuve en Caracas en la Escuela Técnica Industrial. Viví los acontecimientos cuando cerraron la universidad y la Escuela Técnica Industrial, la central, en los Chaguaramos. Después sí, estudié en la Universidad de Carabobo y bueno, y trabajar. Eh, claro, Desarrollé en el área de ingeniería mecánica. Eh, Tuve mucho que ver con la transformación de varios de los equipos de autobuses que tenía Caracas, de cambiar de motores a gasolina a motores diésel. Hicimos los diseños en aquel momento cuando existían las circunvalaciones. No sé si tú las viviste, a lo mejor ya no las viviste, ¿no? Pero bueno, algo escuché de eso. y después me dediqué a empresas, hice también algunas maestrías de, de la parte de empresas y Ok, monté alrededor de unas 20 y pico empresas en todo mi trayecto empresarial. Mi mm, primera incursión en la parte gremial fue cuando tenía como 17 años. Fui ya director de la Cámara de Concreteras del Estado Carabobo. ok, Teníamos una ferretería. Y después de eso fui vicepresidente, presidente de la Cámara de Transporte del Centro, fundé el Consejo Nacional del Transporte, fui representante del sector transporte en Fede Cámara, ok, presidente y Cámara, fui 6 años director del Consejo de Economía Nacional. Bueno, ujú, esa es parte de mi trayectoria. Estuve manejando también lo que fue el tratado del convenio andino, de la comunidad andina con relación a la parte de transporte. ok. Yo fui el que, conjuntamente con transportistas, cerramos la frontera colombo-venezolana cuando Chávez llegó al poder. Y Mm, me senté ok. con Chávez en el aeropuerto. ¿Te lo eh, conseguiste? no, no, en reunión, o sea, cuando él estaba ahí, yo tenía la ¿Te frontera reuniste? trancada y él llegó y me reuní con él en el aeropuerto de Santo Domingo, no, en el otro, no me recuerdo ahorita el nombre, en la frontera, En San Antonio, por allá. San Antonio, sí. Y él me dijo, porque yo le dije, mire, tenemos que arreglar el problema entre Colombia y Venezuela, porque no puede ser que haya una eh, situación tan difícil para el transportista venezolano que no puede entrar a Colombia, pero sí los colombianos podían entrar a Venezuela. Entonces, Mm, no hay equidad en lo que está escrito dentro del convenio de la comunidad andina. Y bueno, ok, ahí me invitó a que me fuera con él para Caracas en el avión. Le dije, no, yo estoy aquí, estoy con mi gente y sigo apoyando. Y
Y mi gente dice que la olla está boca abajo. Esa fue una de las cosas que a él le impactó un poco. Y me dijo, ¿qué es eso? Y dije, bueno, que no hay nada que echarle. Y por lo tanto, aquí seguiremos. Ese es el paro de transporte internacional más grande que se ha dado en Venezuela. Ahí murieron muchos pollitos chiquitos, se perdió mucha mercancía, pero fue la forma de que llegáramos a un acuerdo y después yo viajé a Colombia, me reuní. ¿En qué año fue eso, Carlos? ¿Qué año fue exactamente? Recién agarrado a la presidencia Chávez, en 1998. Ok. Sí, entonces bueno, ese fue mi primer encontronazo con él como presidente del Consejo Nacional de Transporte. Después fue como vicepresidente y presidente de Cámara que Claro. tuvimos varios reuniones y muy duras, muy fuertes. Muy fuerte. Que tuve con él. Pues. ¿Trató de hacer contacto contigo o hizo contacto contigo durante el paro petrolero? Claro, él me invita al Palacio Miraflores y yo voy al Palacio Miraflores y llevo acompañada con la vicepresidenta de Fede Cámaras y el tesorero de Fede Cámaras. Me los llevo y yo me reúno en el Palacio Miraflores con él en su despacho principal, sí. Fue una conversación que duró con más de 3 horas. Estaba Felipe Pérez Martí, de ministro de Cordiplan, y estaba recién nombrado Tobías Nóbrega como ministro de Finanzas. Exacto. Él estuvo en el Banco Central, creo, no sé. No, él estuvo de ministro de Finanzas. Pero estuvo en este tema de las notas estructuradas, recuerdo. Exactamente, él fue el que creó las notas estructuradas y los bonos. ¿Okay? Uno de los mayores trampas y financiero. Ahí aparece el Tuerto Andrade, que Chávez, después de sacarle el ojo jugando chapita, no sé, oye, lo que es chapita es un palo de escoba a las tapas de los refrescos. Claro, yo lo recuerdo de niño. Le sacaron el ojo y entonces él como premio a Andrade, que fue uno de los últimos de su promoción, lo nombró tesorero de la nación, nada más y nada menos. Sí. Y empezó a codiar con Víctor Vargas y pandilla de banquero, porque dentro del sector bancario tenemos algunos que verdaderamente fueron cómplices de todo lo que sucedió en Venezuela en su momento. Exactamente. Entonces, bueno, es una historia larga, pero bueno, eso fue parte de todo lo que se vivió en esos años del 98 hasta el 2002. Hasta ese día 11 de abril del 2002, que se recordará en la historia del mundo. Yo no creo que haya habido ninguna manifestación de la sociedad tan grande y numerosa como la que hubo el 11 de abril del 2002. Sí. Con relación al 11 de abril, esos días, quería preguntarte ¿cuál crees tú que fueron los principales errores que se cometieron para que haya vuelto Chávez en los 3 días? O sea, ¿por qué no se mantuvo el poder en esa ocasión? ¿Y cuáles crees tú que fueron los elementos que jugaron a favor de que Chávez regresara? Bueno, mira, yo creo que entre todos esos elementos que se dieron en ese día, varios fueron un problema político, donde el sector político no acompañó a Carmona, no acompañó esa gesta que se dio ese día, y eso le quitó mucho espacio, pero también hubo... Sector político partidista, dices tú. ¿Cómo? Sector político partidista, ¿te refieres? Que no acompañó a Carmona en el proceso. No lo acompañaron. ¿Por qué? Porque les quitaron el espacio que ya lo habían perdido, valga decirlo, ya lo habían perdido, porque el sector político fue destruido por Hugo Chávez en esos 3 años, y el sector empresarial, por primera vez en la historia de Venezuela, el sector empresarial y el sector de trabajadores se unen en una sola causa con la sociedad civil para lograr justamente encontrar una salida a lo que ya se venía. Los decretos leyes, yo no sé si te recuerdas de los decretos leyes, fueron un elemento fundamental para que tomáramos decisión
porque ahí de una u otra forma se nos quitaba las libertades a toda la acción económica en Venezuela y se iba a llevar a una nacionalización obligada de todo lo que es el sector económico y bueno, Fede Cámara asumió esa bandera y también la asumió el sector de los trabajadores encabezado por Carlos Ortega, Sí, que Carlos Ortega hay que reconocerlo como un verdadero líder sindical y que apoyó a sus trabajadores y le ganó a Chávez o al partido de Chávez que quería el cambio dentro del sector petrolero, porque era lo que Carlos Ortega manejaba, lo que era la parte sí, de los trabajadores petroleros. Entonces, bueno, todos esos elementos que se dio el 11 de abril, después de venir de varias marchas, de varias protestas, eh, llegamos sí, a de la ver presión social. esa ida hacia Miraflores, eso no estaba planteado, o por lo menos yo no lo conocía, ¿ok? Pero la gente estaba tan enardecida de la situación que creo que fue quien hizo el grito hacia Miraflores, aunque hay versiones que el propio régimen me infiltró para que fueran hacia Miraflores para masacrarlos. Todas esas conjuras están ahí, no las sabemos exactamente, pero bueno, Sí, esto es que se produjo esa marcha a Miraflores y produjo la salida de Hugo Chávez. sí, Creo que fue más bien sorprendente porque yo no creo que Carmona y quienes acompañaban a Carmona, que eso sí, creo que del sector empresarial también habría que ver quiénes estaban con Pedro Carmona, porque la iglesia estaba muy metida en ese movimiento que se dio del 11 de abril, o mejor sí, dicho, desde los días anteriores hasta los días posteriores. sí. Aprovecho para contarte algo que me viene a la cabeza ahorita. En esa época, en el 2002, yo tenía 22 años y estaba estudiando Derecho en la Universidad Central y me tocó unos días, eso fue después del 11 de abril, no sé si recuerdas cuando Chávez mandó a la DICIP a allanar la casa del doctor Enrique Tejera París. Claro. Bueno, el doctor Tejera era mi padrino de bautizo y yo había visitado la casa 2 semanas antes, ahí en Oripoto. Me acuerdo que yo no tenía carros, había subido en autobús hasta el Latillo y mi madrina, Pepita Tejera, me pasó buscando y subimos a la casa. Y ella me dijo, mira, hay un grupo de generales que se están reuniendo con tu padrino, porque están pidiendo asesoría del tema de la transición desde el punto de vista constitucional, porque bueno, él era especialista en derecho constitucional. Eso me lo dijo 2 semanas antes, a las 2 semanas después entró la DICIP y Chávez, recuerdo que en el elo presidente que dio, aparte de decir varias mentiras como siempre, como por ejemplo dijo que los trabajadores de la casa, la señora que trabajaba en la casa usaba guantes blancos. Eso es mentira, yo nunca fui a la casa de mis padrinos y esa señora con guantes blancos, porque yo fui a esa casa desde que tenía 11 años de edad. Pero dijo que bueno, que habían tenido pensado, en vez de a Carmona, de Pedro Carmona, ponerlo a él en algún momento, cuando fue lo del Carmonazo, para el 11 de abril. Pero que bueno, hubo jugadas, por supuesto, me imagino que unos grupos por aquí, unos grupos por allá. Entonces, quería, digamos, para aclarar el punto que creo que es importante y te lo pregunto, ese apoyo de los que no tuvo Carmona de los partidos políticos fue previo al día que sacó los decretos estos en donde se eliminaban los poderes públicos, que obviamente fue muy, muy criticado, ¿no? Fue previo a eso, ¿no? No, fíjate tú. Ajá, Uno de los elementos que yo considero que hizo mucho daño fue justamente el no reconocimiento a los poderes constituidos por parte de Carmona. Ese decreto que leyó Romero, que que era el está en... fiscal, ¿no? Designado. Ok, no fue acogido con beneplácito del sector político. ¿Ok? Y eso creo que fue un elemento quizá que tomó mucha fuerza y la división que había dentro de las Fuerzas Armadas
no había una cohesión dentro de las Fuerzas Armadas. Había una división y esa división al final hizo traste con el proceso de transición que se iba a llevar. Y eso lo sabemos con Baduel en Maracay. Baduel Exacto. es uno de los que de una u otra forma trae a Chávez de nuevo al poder. Entonces, esa fractura, o mejor dicho, no fractura, esa falta de cohesión dentro del sector militar, la parte política, que también había diferencias, porque no habían sido llamados en su momento cuando se dio lo del 11 de abril para el 12 de abril, y el nombramiento de ministros y todo el 12 de abril, o lo que ya se tenía, creo que eso fueron factores fundamentales. También yo creo que el de haber dejado a Carlos Ortega de lado y no verdaderamente dentro de lo que era el proceso de transición, pues yo creo que también todo eso afectó y logró que justamente el día, el día 12 de abril, que creo que fue sábado, ya había una situación en el Palacio Miraflores muy delicada, donde prácticamente fueron secuestrados todos los que estaban dentro y fueron trasladados Carmona a Fuerte Tiuna. Pero fíjate algo, Molina Tamayo cometió un grave error para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque no cambiar la casa militar, la guardia militar en Miraflores, y dejar la Sí. misma con que jugaban béisbol con Chávez. Y te digo esto como anécdota porque como a las 12 de la noche del 12 de abril, valga decir, el 13 de abril es que es sábado, el 12 de abril fue viernes, así es. Bueno, Ok. el 12 de abril, cuando yo estoy a las 12 de la noche y quiero hablar con Pedro Carmona y decirle una serie de cosas que me habían dicho, mi chofer me dice, mire, todos los que pasan por la avenida Urdaneta, los guardias gritan Chávez, Chávez, Chávez. Imagínate tú, eso me preocupó mucho y yo salí a las 12 a la 1 de la madrugada de Miraflores con mi chofer y me dije, nos vamos para Valencia, vámonos de aquí. Y de Valencia el día 13 me mandan a buscar en un avión, una avioneta, y ahí empezó un calvario que casi me matan y casi, bueno, pero así más o menos. Y yo creo que, que hubo No estuviste detenido, ¿no, Carlos? Carmona, como un secuestro hacia Carmona por un sector que Ujú. no le permitió justamente que pudiera Avanzar. él verdaderamente hacer la transformación o ir al proceso que se requería en Venezuela. Sí. Es lo que yo veo. Creo que le faltó a Carmona olfato político. Claro, es que pienso que bueno, no era fácil que estuviese cohesionado el sector militar, porque una vez que, primero que Chávez era militar, y ahora obviamente había alguna identificación de varios factores con él por el solo hecho de ser compañeros de armas. Aparte que entonces Chávez, por estrategia desde un inicio, empezó a darle mucho poder a los militares y de darle voz a algunos militares que de repente no tenían los méritos para tener ciertos mandos y empezó a ascenderlos de un principio, de que asumió el poder, ¿no? Él llegó y a la parte del generalato lo fue replegando y Mm, capitanes y tenientes coroneles se empezó a darles mando de tropa y de control y eran quienes le reportaban a Chávez, no los mm, generales. Pocos exacto. generales quedaron al mando en esa situación. Claro, sí, no, y además que Chávez le tenía resentimiento a los generales en general, ¿no? O sea, Chávez era un resentido social. Primero, resentido. Chávez ni siquiera pudo pasar el curso de Estado Mayor. Se lo pasaron. Eso me lo dijo una vez el doctor Tejera París. No, y tenía toda la razón. Yo tenía una buena relación con el doctor Tejera París, que me hubiera gustado más él para la transición, Para presidente, sí. para presidente. Pero bueno, lamentablemente la iglesia y el Opus Dei fueron los que verdaderamente tomaron Tomaron la decisión. esa decisión. Sí. Mira, Chávez sí renunció entonces.
Está Chávez sí renunció. Y está la carta. la Yo carta. odio esa carta. Pero cuando cuando lo llevaron a, ¿cómo se llama? Que, ¿Cómo se llama la isla? A la Los Chiles fue. Mira, Mm. ahí le pusieron para que, y él le escribía la carta y la tachaba, le escribía y le ponía y le quitaba y nada. Y ahí llegó el cardenal, eh, Castillo Lara fue. no, Baltasar No, Porras, no, Baltasar Porro. Ujú. sí, creo que fue el que fue en el avión que se lo O quitaron. Castillo Lara. Creo que Castillo, ¿no? No, No Castilla recuerdo. no fue a la Orchila, fue o fue Baltasar o fue Mario Moronta. Vamos a ver Mario, si nos los dice. uno de ellos. Alguien, No me alguien del público, a ver si nos lo dice. El comodín. exactamente. Y fíjate tú que Chávez regresa esa noche y regresa Ujú. en un helicóptero, ¿ok? Sí. Y yo estando justamente con Carlos Ortega reunido en el edificio de la Bolsa de Valores arriba, ya eran las 10, 11 de la noche después que... Y de ahí salimos en maleta de carros. Y bueno, yo pasé como de 3 o 4 carros en maleta y rodando hasta No, poder escaparme, pero que a mi familia le dijeron que me habían matado, pues que wow. No, no llegaste a estar detenido en ese momento. en ese momento no. Y de hecho que después yo me presté en la PTJ y eh, eh, en otros cuerpos cuando llega quien, déjame recordarme. Ok, yo soy citado por esos hechos a la PTJ y quien aparece ahí acusándome es Luisa Ortega Díaz, que era fiscal, pero no era la fiscal general. Mm. Y es la que después me acusa completamente cuando sí me secuestran, cuando sí me torturan y me llevan y me ponen los 15 años de cárcel. ¿Que eso fue en qué año? Eso fue en el 2002, 2003. 2003. Do- Do, 2003. sí, 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 O sea, el ya, año siguiente el Carmonazo. sí, correcto, porque acuérdate que en el 2002 me llevan y Ujú. Luis Ortega me quiere acusar en el Ministerio Público y eso. Ok. Y me escapo 2 veces porque me querían tratar de dejarme. Ahí me Ujú. salvo. Después sale Carbona que se va a Colombia cuando Sí, está lo recuerdo. bajada y nosotros hacemos el paro, correcto, con el sector petrolero casi ya para diciembre del 2002 para el 2003. Con Juan Fernández, ¿no? ¿Ah? Con Juan Fernández que estaba Sí, de presidente Grande, Horacio Medina, ok. de Entonces, bueno, y en el 2003, Chávez me manda a secuestrar y, bueno, lo logra. Y eso es exactamente el 20 de febrero del 2003, cumpleaños de mi hija, cuando me secuestran los cubanos. Yo sé que son cubanos por la forma como en que me hablaron, porque me secuestraron en mi propio carro y a mi chofer y todo. ¿Ok? Y empiezan a perseguirlos y me entregan en la DC. ¿Ok? Mm. Y entonces ahí me tienen preso, ahí me torturan y ahí es donde me ponen los 15 años de cargo y la fiscal es Luisa Ortega Díaz. Es importante eso que estás diciendo, porque hay gente que por el pasar del tiempo piensa que las torturas son un tema de Maduro. No, Por, no, por, no, 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 para nada. En el exacto. gobierno de Chávez se torturaba y además quienes hacían las torturas y quienes enseñaron a los militares venezolanos a hacer tortura fueron los cubanos. Sí, Es claro. más, yo estaba preso en el helicoide y yo Ujú. escuchaba todas las mañanas a las 6 7 de la mañana el trotar y con sus cantos y pitos los cubanos. Yo los escuchaba. Increíble. Entonces, o sea que eso no es. Sí. Fíjate, después que pasa lo del Carbonazo, que llega Fidel Castro y le dice a Chávez
que tiene que corromper todas las Fuerzas Armadas para poderlas tener de su lado. Y ahí es donde empieza dar cargos a diestra y siniestra a los militares, en ministerios, en oficinas, en hacer trámites de lo que sea. Bueno, porque tenía que corromperlos para poder tener el control de ellos. Claro, 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 por supuesto. No solo desde el punto de vista de comprarlos con dinero, porque entonces le estaba dando posibilidad de hacer negocios de narcotráfico y volviéndolos multimillonarios, sino además desde el punto de vista del esquema de cómo funciona una mafia, que una vez que tú estás en la Claro, mafia no te puedes salir, te claro. sales y te matan. O Fidel sea, supo que cuando llegó a invadir Venezuela por Machurucuto, vio que no podía. Y sabía que era infiltrando dentro de los estamentos políticos el que él podía ver, conseguir de una u otra forma control de Venezuela. Y apareció Chávez, un hombre que era un encantador de serpientes, eso no se le puede quitar, un gran comunicador, y su hermano Adán Chávez, comunista de nacimiento con doctrina, es quien se sí, lo dio a Fidel Castro, y Fidel Castro pues le dio poder, que era lo que él quería tener, poder, porque muchos dicen que Hugo Chávez era inteligente. Yo nunca consideré a Hugo Chávez inteligente. Yo lo consideré oportunista, sí, se aprovechaba de cualquier situación y esa capacidad de verbo que tenía, pues le hacía lo que él logró. Y Fidel Castro vio que este era el pupilo que podía llevar a conseguir el control de Venezuela como el país más importante para Castro y para el comunismo o para el socialismo, como tú lo quieras llamar hoy en día, porque está tan distorsionado que, bueno, él era el que lo iba a llevar y dándole poder y dándole fuerza, así lo consiguió y lo logró. sí, sí, no, y en efecto en esa época de Machurucuto, el que le hizo oposición a Fidel Castro para entrar a Venezuela fue el presidente Rómulo Betancourt. En principio, o sea, Fidel Castro tuvo 40 años obsesionado con el petróleo de Venezuela Así es. y dio la oportunidad entonces a través de Chávez, ¿no? Es un plan en realidad que tenía mucho tiempo y más aún lo que se ayudó o sea, Fidel Castro se ayudó a sí mismo a tomar el control de Latinoamérica a través del foro de Sao Paulo en el año 90. Nace el Foro de Sao Paulo en el año 90. Exacto. Ahí, De manera que lo que sucedió en el no, 92, no, por ahí tenemos algunas personalidades que viven en Miami, que fueron fundadores del Foro de Sao Paulo. así es. Y además, digamos, esa infiltración de las Fuerzas Armadas, lamentablemente, o sea, yo he estado últimamente escuchando entrevistas de la época, pues, declaraciones de Carlos Andrés Pérez, de Iván Carratú, de todos estos personajes que tuvieron protagonismo en el año 92, cuando el golpe al presidente Carlos Andrés Pérez. Lamentablemente, había informes de inteligencia militar que digamos, decían, pues, le habían dicho al presidente Pérez que existía este grupúsculo dentro de la Fuerza Armada que tenían esa tendencia de izquierda y que tenían influencia cubana, pero lamentablemente no se les prestó la atención debida, ¿no? Correcto. De hecho, Hugo Chávez estuvo hasta en casa militar. O sea, Hugo Chávez Realmente lo delicado, eso, fue un infiltrado dentro del del estamento ejército militar. militar para lograr justamente la situación en la cual se llegó, pues. Sí, Pero, sí. pero Hugo Chávez no tiene o no tenía, porque ya, gracias a Dios, no sé en qué país le está, pero bueno, Hugo Chávez no tenía las condiciones para ser un militar exitoso en ningún momento, porque bueno, no pasó el curso de Estado Mayor y cada vez que le decían para que se lanzara en paracaídas del helicóptero, bueno, prácticamente tenían que buscarle pañales. No me extraña, igual que todos ellos, igual que Diosdado Cabello, que Puedo decir porque yo sí le hablé de frente. Yo le dije a Chávez, usted es comunista. Yo se lo dije en el Palacio Miraflores. Me temblaron las piernas cuando salí. Y me dijo, no, Carlos, así es. Porque una cosa es ver al Chávez en televisión y otra cosa es ver al Chávez en privado. Eran dos personas distintas. Y ¿por qué, Chávez, Carlos?
Chávez me dice a mí, no, Carlos, yo soy de izquierda, pero no. Bueno, pues, le dije, presidente, tenemos que aprender a respetarnos y a convivir. Bueno, tenía a Felipe Pérez Martín de, de ministro de Cordiplan. Mm, Y me acuerdo claramente en esa reunión que duró como 3 horas, mm. que llegó y le dice Chávez a Pérez Martín, bueno, entonces ya tocamos fondo. Y Pérez Martín, sí, ya tocamos fondo y eso. Y me pregunta a mí Chávez, ¿tú crees? Digo yo, el presidente, yo creo que con las políticas y las medidas y que se están tomando, no, yo no lo veo así. Entonces, hay algo que siempre se me grabó, Felipe Pérez Martín, es que el problema es que ustedes no son positivos. Entonces, ustedes tienen que decir que la cosa va bien y eso, y yo ustedes vean que va bien. Y yo, se me salió, le dije, ok, entonces yo voy a salir de aquí y le digo a los venezolanos que la nevera está full. Y con eso es suficiente. Sí, No, le sí, dije, sí, sí. lo único que conseguí en esa reunión es quíteme a Dina Bastidas de ministra de Comercio, que la había puesto. Es lo único que... Estamos hablando de qué año exactamente, Carlos. De Eso fue en el 2003. 2003. Sí, eso fue en el 2003. O sea, Sí, no, falso. Falso. Eso fue julio, agosto del 2002. Después que él regresó y después que Carmona estaba allá claro. en Colombia. Sí, después del 11 de abril. El 11 de abril, sí. Porque después de esa vez, que por ahí está, pues está grabado en el Universal y en el Nacional, a página central abierta, a mí me ponen con una trompa y a él lo ponen con otro dibujo. Fue la última vez que yo me reuní con él. Y lo Mira, hablando de los medios de comunicación, este, ¿cómo se portaron los medios de comunicación en el 2002, en esa coyuntura del golpe del 11 de abril y posteriormente? ¿Qué papel crees tú que jugaron los medios de comunicación en ese momento muy histórico? importante, muy importante el papel que jugó Venevisión, el papel que jugó Globovisión en ese momento fueron importantísimos. Cuando partieron la pantalla, cuando Chávez quería mandar un mensaje que estaba, una parte estaba grabado y otra no querían dejar que se viera lo que estaba pasando en las calles. Ahí fue importante. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, vimos doblegarse a los medios de comunicación, vimos lo que pasó con Venevisión y bueno, Mm, Globovisión yo te iba a preguntar, sí, también tuvo que capitular. sí. Hasta que cerraron Radio Caracas Televisión, ¿no? Hasta que cerraron los medios de comunicación. Pero al principio sí, fueron un yo diría, un elemento muy importante para haber llegado a lo que se llegó. Porque si no hubiera sido por los medios de comunicación, cómo se transmitía, el apoyo que se daba a todas las marchas, todas las concentraciones y todo, no, No quizá se hubiese avanzado a ese punto. logrado la movilización que se llevó a... Claro. Mira, Carlos, bueno, nos extendimos en el punto de la historia más de lo que teníamos pensado en un principio, pero bueno, por supuesto que a mí me encanta la historia y tratándose de ti, que No, eres protagonista de ella, nosotros podemos ¿ah? hacer un programa nada más para eso. Un programa nada más el 11 de abril, por ejemplo. Claro, y sacar muchas más anécdotas que a lo mejor las personas, los venezolanos no conocen. Y sobre todo, los venezolanos que hoy tienen 30 años no conocen Eso, la historia. que no lo conoce. Ya que Así es. hacerla. Si todavía nos quedan unos minutos, unos 15 minutos, bueno, me gustaría saber, en, viniéndonos ahora al presente, si tú fueses actualmente otra vez presidente de Fede Cámara, ¿qué harías desde Fede Cámara en la coyuntura actual? Si tú fueses presidente ahorita otra vez. Bueno, lo primero que te voy a decir es que para mí las instituciones en Venezuela y Fede para la cual es mi cuna, yo en este momento creo que están totalmente disminuidas y que no tienen ninguna capacidad de respuesta De reacción. Sí.
oportunidades que tiene el país. Yo no sería presidente de Fedecámara en este momento, porque si ese fuera presidente de Fedecámara en este momento, quizá en una semana estuviera preso. Entonces, la lucha, lamentablemente, después de haber pasado tantos años, tiene que darse en nuestras instancias y lamentablemente construir en Venezuela una verdadera unidad. Yo creo que ya hemos pasado por tantas desilusiones que se requiere verdaderamente construir una base. Y yo no diría ni siquiera de liderazgos, yo diría de una base amplia de gente que esté enfrente a un régimen, que no sea uno solo, pero las agendas ocultas existieron y hoy día siguen existiendo. Sí. Y creo que con la presión del régimen existen más todavía. Yo he tenido una crítica interna un poco fuerte cómo se está manejando Fedecámara en este momento. En este momento. Sí, creo que no se puede llegar a sentarse en una mesa con alguien que te va a desconocer. Y ahí está. Al final, ¿qué pasó con la reunión que se dio del presidente de Fedecámara y de algunos directivos de Fedecámara con los voceros del régimen, con Jorge Rodríguez? Nada presentaron en la asamblea de ellos, ni en ninguna parte. Una comiquita. O sea, sí. Eso lo único que le da es oxígeno al régimen a nivel internacional. ¿Cómo te sientes tú con un dictador que está basada su poder en la droga, en la corrupción, en la violación de derechos humanos? Bueno, no puedes sentarte porque y todas las reuniones que se han dado a través de todos estos años atrás, ¿en qué han quedado? En oxígeno para el régimen. Sí, sí, totalmente. Y lamentablemente veo nada del pueblo. Sí, lamentablemente veo que no se aprendió desde el punto de vista de los actores políticos, de la dirigencia, no se aprendió la elección del 2012. O sea, fíjate todo lo que nos has contado con relación al por qué no se logró mantener el poder en el 11 de abril. Precisamente cada grupo político aspirando a su cuota de poder. Entonces, si no tienen cuota de poder ellos, simplemente no apoyan por ningún lado el cambio. O sea, es con una mirada totalmente cortoplacista de la política, ¿no? Total. Sí. Es una situación, mira, la situación de Venezuela hoy para mí es muy preocupante. Y es muy preocupante porque han llevado al pueblo a una situación de postración tan grande que cuando le dan una miseria, parece que le están dando el mundo entero. Y simple y llanamente para mantenerlos vivos, pero pasando hambre y necesidad. Y sometidos, sí. Y esa oposición que tenemos es de nombre, es de nombre. Cuando tú ves que el mismo Florido, que es familia de Jorge Rodríguez, pues está metido en sus negocios con el régimen y habla con Jorge Rodríguez. No sé si lo sabías. No lo sabía. Pero recientemente hay que ver el video que le sacaron o que grabaron de la exposición de Vergara. El diputado. ¿Sabes de quién te digo? El que es asesor de Guaidó. Que, sí, él Jorge es se llama. Cara. El diputado, sí. Diputado. Ok. Bueno, sobre los 53 millones que están pidiendo a este patio. Sí, bueno, sin duda alguna, yo creo que y yo lo he dicho en varias ocasiones públicamente, e incluso se lo ha dicho también directamente a dirigentes del interinato, o sea, tienen que rendir cuentas, hermano, o sea, no tienen que rendir cuentas de lo que están haciendo con el dinero, porque no se puede atacar a unos ilegítimos sin mostrar, digamos, transparencia y legitimidad en cada una de las acciones, y para eso se necesita ser claro con las cuentas, pues, o sea, es fundamental. Eso y hay que buscar verdaderamente esa base tiene que ampliarse. No pueden ser ellos tan cerrados a ellos mismos nada más y se creen que son los únicos
capaces de salvar la patria. Aquí necesitamos necesitamos del consenso de todos los venezolanos. Y entonces eso de todos los factores. Ha perdido. Tú llamas ahora a que haya una marcha de protesta y no sale la gente, ya se cansó. Sí. Entonces, ¿cuál es la salida que tenemos? La que vamos a ver, y es la convivencia del régimen con la oposición. Triste decir esto. Sí. O sea, hace días me lo dijiste por privado y me consternó escucharlo porque sé que es lo que está, digamos, sobre el panorama, ¿no? De todas formas, yo no pierdo la esperanza de ver el cambio en mis próximos años de vida, ¿no? Yo no sé si lo veré. Bueno, esperemos que sí. ¿Qué nos recomendarías, Carlos? Obviamente vamos a volver a conversar porque bueno, es sumamente interesante conversar contigo todas estas cosas y escuchar tu experiencia y tu conocimiento sobre toda la dinámica de la política en Venezuela. Pero ya que nos quedan pocos minutos, te pregunto ya personalmente, ¿qué nos recomiendas a los que estamos haciendo política, sobre todo como yo que estoy fuera de los partidos políticos, que tengo por supuesto amistades y contactos en todos ellos, pero hay muchos venezolanos de la ciudadanía organizada en el exterior que están luchando por Venezuela y luchando por incluso la lucha diaria de vivir exiliados y por sus familiares que están en Venezuela y que mandan ayuda y que están preocupados por el país, que están cansados, por supuesto, de los políticos y la politiquería. Pero a todos los venezolanos, los que están allá y los que estamos afuera, sean activistas o no, ¿qué mensaje nos deja para finalizar este live? Hay que buscar que todos aquellos que estamos en el exterior logremos buscar una vía de unión y de crear verdaderamente una masa importante, crítica, que pueda presionar a nivel internacional. Que verdaderamente tengamos un peso internacional. Eso es muy importante, visto el deterioro que está de nuestra gente en Venezuela, que se levantan todos los días a ver si consiguen un pedazo de pan para poder comer. Entonces, quienes estamos afuera, debemos hacer un trabajo de organización y de crear una matriz, pero una matriz que sea una sola, que hablemos todos el mismo idioma. No podemos hablar cada uno un idioma diferente. Y ir a las organizaciones que pueden hacer fuerza para que pueda ejercerse un cambio en Venezuela. No esperemos un cambio en Venezuela con la llegada de los marines. Olvídense. La guerra es asimétrica. La guerra no es convencional. Y eso sí sabe hacerlo los cubanos. Y hoy en día, si en el año 2002, por decir una fecha, era Cuba quienes de una u otra forma controlaban en Venezuela, ya hoy ni siquiera los cubanos son. Los cubanos son ejecutores, pero las políticas hacia Venezuela, por sus grandes riquezas, ahí están los intereses de Rusia, de China, de Irán. Entonces, no estamos luchando en Venezuela por la Venezuela, estamos luchando contra unos países que nos han invadido y que ha habido un personaje en el poder de Venezuela que ha permitido esa invasión para que él permanezca en el poder. Pareciera que nuestros partidos políticos no entienden la realidad de la situación. Ellos no lo ven de esa forma. Ellos lo ven como que sí, podemos ir a unas elecciones y ganar las elecciones. Señores, ¿qué elecciones vamos a ganar? Sí. Claro, primero no se van a ganar y segundo no están, si algo se ganara igualito ellos siguen teniendo el control, porque tienen el poder político, el poder militar. ¿No? Desde el 2003 dije, en Venezuela jamás habrá una elección limpia que nos permita justamente retomar el camino que queremos los venezolanos. Sí. Sí, hay que pisar tierra. Yo siempre decía todos los años que me equivoque, por favor, que me equivoque. Pero estoy en el 2021 y sigo viendo lo mismo. Así es. Viendo lo mismo. Y ves cómo ellos, cuando están capa caída el régimen, hace algo, inventa algo, un ícono,
para entonces coger oxígeno. De ahí fue que salió ese llamado a fe de cámaras, para buscar oxígeno y pasar esa ola que les había llegado. Y así van, y así Sí. van. Sí, Entonces, ellos van surfeando la situación, nada. inventando algún motivo de propaganda que le haga ver a la comunidad internacional que las cosas están más o menos dando un vuelco hacia la democracia, pero Exactamente. No, y no permitir que haya intromisión extranjera del lado de las libertades y la democracia, porque para eso se encarga justamente de mantener un espejo, que es lo que hacen con la oposición. Y en Venezuela hay democracia. Elecciones, haremos 52.000 elecciones. ¿Qué país más democrático? sí, 30 partidos, 50.000 candidatos, o sea, Es otra de las. todo es una pantalla. Todo, todo. Entonces, Así es. la salida nuestra no es una salida normal, no es una salida por elecciones. Exacto. Nuestra salida es por vía de presión. ¿A dónde explota la olla? Eso no lo sé yo, pero hay que buscar que explote la olla. Si la podemos hacer explotar internamente, sería muy bueno. ¿Por qué no se dedican a ver quién tiene el control de las armas y cómo hacemos para llegarle a quien tiene el control de las armas para que pueda cambiar su visión y deponer al que está hoy en el poder? Internamente. Pero eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho. Entonces, fíjate tú escuchas a Ramualú de los militares y lo que habla es horrores. Toda la vida, no ahorita, desde la democracia. Entonces, si escuchas a Leopoldo, pues tampoco es amigo de los militares. O sea, el problema que tenemos. Es el primer sector que te tienes que ganar como político, Claro, es el sector militar. porque el que tiene el control de las armas tiene el control del país. Así es. Sencillo. Así es. Es el primer no sector que afuera a sacarnos las castañas del fuego, porque no van a venir. Y no van a venir porque esto es una guerra asimétrica. Esto no es una guerra convencional. Así es. Y esto, Maduro, ni todos los asesores de Maduro van a enfrentar a Estados Unidos. No. ¿Tú no viste que hicieron el bloqueo naval y dejaron que ¿cómo no? Que estén todos los barcos que le dé la gana y todo eso. No los van a atacar. Claro, claro. No, y menos en una pandemia, en la coyuntura de una pandemia, o sea, que cada país está resolviendo su propia crisis. La crisis de gasolina y gasoil, eso es manejada y provocada por ellos mismos. ¿Quién les ha dicho a ellos que no se puede importar gasoil ni gasolina? No. Y bueno, ya ha llegado. Sabemos barcos que han llegado. Irán, etcétera, sí. Pasa que llegan los barcos de Irán, de los negocios que ellos hacen. Pero por otro lado, se nos están llevando todas las riquezas del país. El oro, la bauxita, el coltán, el petróleo, todo. Sí, todo, absolutamente todo. No están dejando nada. O sea, y ellos saben que con un plato de arroz y caraota mantienen a la población. Eso es barato. sí, con el juego de manipulación del hambre. Porque Claro. eso es todo premeditado y ya lo habían anunciado muchos años atrás que lo iban a hacer a puerta cerrada. Lo había anunciado, digamos, Chávez y ¿cómo se llama? Ramírez, que lo había denunciado, recuerdo, Guaycaipuro Lameda, que lo denunció una vez que tuvo un encontronazo con Chávez en Miraflores. Y yo eso lo recuerdo claro. Sí. Lo dije antes de tomar el cargo que le ofreció Chávez. Y él se dio cuenta cuando lo mandaron a Cuba. Y tú sabes lo que le dijeron en Cuba. ¿Cómo que vamos nosotros a mejorar la calidad de los venezolanos? Entonces no tenemos votos. Así es, así es. Yo lo recuerdo con toda claridad. El gobernador de Miranda también clarito. O sea, así es. Lo que aplican en Venezuela es el tipo que te parte las piernas y te parte los brazos, pero después te da las muletas. Así es. Es sencillo. Sí. Entonces, con él, Carlos. forma. Sí. Carlos, mira, bueno, agradecido de verdad por esta conversación. Ya tenemos solo un minuto y por supuesto que volveremos a conversar. Muchas personas me escribieron interesadas en este live. Estoy seguro que quedaron totalmente satisfechos. Te felicito por tu lucha y bueno, estamos a la orden y volvemos a conversar pronto nuevamente. Yo le quiero dejar un mensaje a todos los venezolanos. No entreguemos nuestra Venezuela. Sigamos luchando, pero tratemos de hacerlo cada día mejor. Cada día más unidos, desprendiendo de nuestros intereses personales
y volviéndonos verdaderamente nacionalistas. Así Vamos es. a salvar ese país. Ese país es lo más bello que tiene América. Así es. Amén. Bello, lamentablemente invadido, pero sí lo podemos. Somos 30 Claro que millones sí. de venezolanos y yo estoy casi seguro que 25, 28 millones quieren un cambio. Así es. Vendrá solo. Tenemos que Así probar. es. Tenemos que hacer el trabajo. Amén. Amén. Viva Venezuela libre, fe y lucha. Venezuela libre. Gracias, Edgar, por darme esta oportunidad. Gracias a ti, Carlos, encantado. Cuando quieras, conversamos. Gracias, hermano, gracias. Bendición. Gracias.